Buenas tardes, mi nombre es Mateo Prieto. Hoy les vengo a hablar sobre las civilizaciones complejas de Egipto y Mesopotamia. Aproximadamente en el 3300 a.C. se producen en algunos lugares de la Tierra un hecho que marcará definitivamente la evolución de las civilizaciones, la aparición de la escritura. Este acontecimiento marca el principio de la historia, permitiéndonos leer los documentos escritos y conocer mejor el pasado. Ya no solo disponemos de restos materiales, sino de textos que nos hablan de su lengua, sus costumbres, sus leyes y sus conquistas. La historia no comenzó al mismo tiempo en todas partes. Mientras unos pueblos ya escribían, otros continuaban en los tiempos primitivos. Ahora les vengo a hablar dónde se desarrollaron las civilizaciones. El área donde se desarrollaron estas civilizaciones se denomina Oriente Próximo, una región de clima seco y caluroso, pero con grandes ríos que desbordaban sus caudales e inundaban las tierras, haciéndolas muy buenas para la agricultura. Las civilizaciones mesopotámicas se desarrollaron junto a dos grandes ríos, Tigris y Éufrates, y en torno a una serie de ciudades: Ur, Babilonia, Nínive. La civilización egipcia se desarrolló en torno al río Nilo, en ciudades como Tebas y Memphis. Y también podemos decir que Egipto y Mesopotamia fueron llamados civilizaciones hidráulicas o de los ríos porque ahí es donde se desarrollaron. Ahora voy a hablarles sobre Mesopotamia, tiempo histórico. Observa en el eje cronológico la localización temporal de la civilización mesopotámica. Los tres grandes momentos de la historia de esta civilización fueron las ciudades-estado, el imperio asirio, el imperio persa. Se sucedieron entre el año 3700 a.C., en el que surgen las primeras ciudades, y el año 330 a.C., en que finaliza el imperio persa. En total, esta civilización se extendió durante más de 3300 años. Ahora voy a hablarles sobre los aspectos políticos y sociales de Mesopotamia. Sigurat, templo dedicado a los dioses, pero además de ser centro religioso, es político, sede del gobierno y centro económico. Religión, politeísta. El dios principal era An, el dios del cielo. Compleja mitología para explicar la creación del mundo. También relación con elementos de la naturaleza, tierra y lluvia. Rey, máxima autoridad política, que ejerce el poder en representación de los dioses. Ahora les voy a hablar sobre Mesopotamia, desarrollo cultural. Escritura cuneiforme, complejo sistema de contabilidad que dio origen a la primera escritura con 700 signos. Astronomía matemática. Descubrieron 5 planetas, calendario lunar de 12 meses, sistema sexagesimal para dividir las horas y minutos. ¿Te es familiar? Complejo sistema de regadíos. Agricultura de gran importancia. Construyeron grandes embalses para disponer de agua todo el año. Ahora voy a hablarles sobre Egipto, tiempo histórico. Se divide en 3 etapas. Desde el año 2850 a.C. surgió el Imperio Antiguo. En el año 2052 a.C. surgió el Imperio Medio.
y desde el año 1570 a.C. a 715 a.C. surgió el Imperio Nuevo. Ahora les voy a hablar sobre el desarrollo cultural de Egipto. Escritura jeroglífica. Escritura sagrada conocida por muy pocos y usada en sarcófagos, tumbas o monumentos. Pirámides. Monumentos dedicados a las creencias religiosas. Vida de ultratumba. Decoradas con imágenes cotidianas y religiosas. Ciencia. Crearon el calendario con 365 días. Desarrollaron las matemáticas y grandes obras hidráulicas. Política. Poder centralizado bajo la figura del faraón, jefe del gobierno, del ejército y religioso. Era un dios. Social. Clara estratificación social, faraón, sacerdotes y nobles, funcionarios, artesanos, campesinos y esclavos. Economía. Su principal actividad fue la agricultura, el comercio de lino y papiro, conectados con el Mediterráneo. Religión politeísta. Ra, dios principal. Api, padre de los dioses, vivificador, generador de fecundidad y fertilidad, dios del Nilo. En síntesis podemos decir de estas dos civilizaciones lo siguiente. Mesopotamia, tierra entre ríos. Eran ciudades-estado, gobernadas por monarcas que se ayudaban de funcionarios y sacerdotes. La mayor parte de la población era agricultores y pastores. También habían artesanos y comerciantes. Las riquezas de estas ciudades se basó en su agricultura, muy productiva por el control que tenían de las aguas de los ríos Tigris y Éufrates. Que en Mesopotamia surgieron las primeras formas de escrituras como la cuneiforme y se redactaron las primeras leyes escritas, más conocido como el Código de Hammurabi. En cuanto al arte mesopotámico, podemos decir que las dos grandes construcciones de las ciudades mesopotámicas fueron el palacio y el zigurat. Las dos aportaciones principales de la arquitectura mesopotámica fueron el uso del arco y la bóveda. En escultura se destacaban las estatuillas de Orantes, las estatuas del rey Gudea, los relieves que representaban figuras humanas o animales monstruosos que decoraban los muros, las estelas donde se esculpían escenas de victorias militares y cacerías. Y en cuanto a Egipto, podemos decir que es una zona muy árida atravesada por el Nilo. Desarrollaron el cálculo y la geometría y establecieron un calendario. El faraón tenía poder absoluto y era considerado un dios. El dios más venerado era Ra, dios del sol. La religión egipcia prometía una vida después de la muerte. Los egipcios eran muy supersticiosos y creían que las ofrendas colocadas en las tumbas cobraban vida en el más allá. La arquitectura egipcia tenía estas características: reglas fijas, arquitrabada y monumentalismo. La pintura egipcia se caracterizaba por
representar la vida cotidiana y la naturaleza, seguir como la arquitectura unas reglas fijas y utilizaban colores vivos. Y con esto finalizo mi exposición de Mesopotamia y Egipto. Muchísimas gracias.